cantidad interesante de personas conectadas. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. El día de ayer con el profesor Herbert comenzaron a ver la flexión oblicua y la flexión compuesta, ¿verdad? Y como para introducirnos un poquito al tema, les quiero mostrar una foto. Les quiero mostrar una foto y vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando acá. Alguna vez probablemente habrán usado este tipo de serruchos o por lo menos visto o maniobrado en algún momento y se habrán dado cuenta de lo siguiente. Se habrán dado cuenta que esta hoja por lo general está tensada, ¿verdad? Está sometida a un esfuerzo de tracción. ¿Por qué esta hoja está tensada? ¿Quién me puede dar una respuesta sobre eso o una idea? Ok, Santiago, no hay problema. ¿Quién me puede decir por qué es que estas hojas están tensadas en este tipo de serruchos? ¿Alguna idea? Estas hojas son muy finas, ¿verdad? Y si son muy finas, por más que sean un poquito altas, su inercia es muy baja, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de resistencia uno cuando analizábamos el pandeo, hablábamos de esbeltez, era igual a longitud de pandeo sobre radio de giro, y radio de giro era raíz de inercia sobre área. O sea, cuando la inercia es muy baja, finalmente terminan siendo muy esbeltas, ¿verdad? Entonces estas hojas son muy esbeltas. ¿Y qué pasa con los elementos muy esbeltos? Flexan mucho. Flexan mucho y cuando son sometidos a compresión pandean fácilmente, ¿verdad? Y eso puede pasar en este tipo de elementos. Cuando esta hoja puede verse comprimida, puede pandear muy fácilmente y es por eso es que se la somete a un estado de tensión inicial. O sea, inicialmente está muy traccionada, vamos a asumir que inicialmente el diagrama de fuerza normal es constante y de tracción normal así, alta tracción, y ustedes comienzan a cortar algo. Si ustedes comienzan a cortar algo, entonces evidentemente eso acá a lo largo de la hoja va a generar fuerzas de fricción, ¿verdad? Supongamos que ustedes están moviendo hacia atrás. Están moviendo esta hacia atrás, entonces, bueno, la fuerza de fricción va a ser en el otro sentido, ¿verdad? La fuerza de fricción sobre este elemento van a ser en este sentido. La fuerza de fricción sobre la cosa que están intentando cortar. ¿Y qué pasa con estas fuerzas de tracción? Estas fuerzas de tracción van a generar un diagrama de fuerza normal así, ¿verdad? Se van a ir acumulando hacia este lado, que es hacia donde se vuelven máximas. Perdón, al revés. Así. Se van acumulando hacia el lado, hacia donde apuntan. Acumulando y producen compresión en este lado, ¿verdad? Porque las fuerzas producen compresión de este lado. Entonces, al sumar estos dos diagramas, la tensión inicial o el esfuerzo de pretensado, si le quieren llamar así, y estas fuerzas normales causadas por la fricción, puede ser que obtengamos un diagrama así, ¿verdad? Que está un poquito comprimido de este lado y de este lado va a seguir traccionado. Un diagrama así. Algo así puede ser el diagrama que obtengamos. Pero en síntesis, la tracción acá, perdón, la compresión acá va a ser muy baja, ¿verdad? Entonces todavía no va a haber tantos problemas de pandeo en esta hoja. Y ese es el motivo por el cual se pretensa estas hojas. Se pretensa para que luego, cuando se vea sometida a este tipo a estas fuerzas de rozamiento que causan compresión de un lado, al superponerla con la pretensión inicial, con el pretensado inicial, hacer que la compresión sea baja, o sea que esta hoja no pandee. Parte de esta normal tiene otros efectos de estabilización, que si ustedes son de ingeniería civil y en algún momento toman estática 3 o nos encontramos en estática 3, entonces ahí vamos a hablar un poquito de por qué es que las fuerzas normales de tracción estabilizan las estructuras. Por ahora no importa, por ahora lo único que importa es que sepamos que esas hojas se pretensan para evitar que sean muy comprimidas y que pandeen. Ahora, ese pretensado tiene un efecto acá en el marco del elemento y tiene el siguiente efecto. ¿Qué pasa si yo
decido cortar mi elemento acá en un plano vertical. Entonces voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de la parte que queda. Si yo corto la estructura ahí, lo que me queda es más o menos algo así, ¿verdad? La parte sobre la cual voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Donde acá yo tengo una fuerza de tracción. Esa fuerza de tracción, que era el pretensado inicial que yo le di a esta hoja de corte, como para que no pandee, ¿verdad? Y para que esto pueda estar en equilibrio, ¿qué acciones deben aparecer acá? Deben aparecer una fuerza de compresión, ¿verdad? Una fuerza de compresión acá en este punto. Y no solo eso, como también esta fuerza T tiene un brazo de palanca respecto a C, que puede ser la excentricidad, si quieren, esto puede ser E. Entonces acá va a aparecer un cierto momento flector, ¿verdad? No solo la compresión, sino que va a aparecer también un momento flector que va a valer T por E, como para que esto pueda estar en equilibrio. Y este momento flector debe ser en sentido contrario, no en el sentido que yo puse ahí. Así. Momento flector de tracción por excentricidad. Básicamente esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre de la parte de la estructura que acabo de cortar. Entonces, ¿qué pasa en este elemento, en este marco de acá? Que se va a ver sometido a una combinación de compresión con fuerza, una combinación de compresión con momento flector. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llamamos cuando hay solamente fuerza axial? Le llamamos justamente cargas axiales, ¿verdad? Cuando hay solamente fuerza normal, cuando hay solamente compresión o tracción. ¿Cómo le llamamos cuando hay solamente momento? Le llamamos flexión simple, ¿verdad? Era el caso que estudiamos en resistencia 1, cuando era flexión, pero no había ninguna normal, que es el caso de las vigas muchas veces. ¿Y cómo se llama el caso en el cual tenemos ambas? Flexión compuesta. Flexión compuesta, ¿verdad? Lo vieron ayer, flexión compuesta es la combinación de fuerza axial con momento flector. Y puede ser compuesta oblicua, así por ahí es una estructura que también tiene momento flector acá sobre el otro eje, ¿verdad? En este caso no lo vamos a tener porque vamos a considerar que esta es una estructura plana. Pero esto va a ser una flexión compuesta, ¿verdad? Una combinación de fuerza axial con momento flector. Entonces, si yo les pido que calculen las tensiones en un punto acá como este, vamos a suponer por la simplicidad que esta sea una sección rectangular. Una sección rectangular de base B y altura H. Yo les pido, calcúlenme la tensión acá en la superficie superior de este elemento, en un punto acá, voy a llamarle punto A. En este punto A yo quiero calcular la tensión a la cual va a estar sometida la sección. ¿Cómo voy a calcular la tensión en ese punto? ¿Quién tiene una idea? Podemos, por ejemplo, utilizar el principio de superposición de efectos, ¿verdad? Podemos decir que vamos a calcular de manera aislada el efecto de la compresión y luego de manera aislada el efecto del momento flector y sumar ambos y con eso obtener el resultado final, ¿verdad? Por ahí parece lo más fácil de hacer. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de la compresión en esta sección? El efecto de la compresión no va a ser más que una compresión uniforme, ¿verdad? Si consideramos que es solamente compresión centrada, entonces va a ser simplemente sigma es igual a menos C sobre A, menos compresión sobre A, la tensión debida a la fuerza normal. Le voy a llamar sigma sub n, si quieren, para distinguir. Todo así es fácil, ¿verdad? ¿Y cómo es el efecto del momento flector? El efecto del momento flector también es muy fácil de calcular, ¿verdad? El efecto de este momento flector va a ser una tracción en la parte superior y una compresión en la parte inferior. Por ejemplo, así, ¿verdad? Va a ser el efecto de este momento flector. Donde el momento flector acá en la punta, o sea, la tensión en la punta, vale momento por I
sobre inercia, y en la parte inferior vale sigma es igual a menos momento por I sobre inercia. Sí, es fácil. Si yo quiero saber la tensión final en un punto situado acá, ¿verdad? Que es mi punto A, no tengo que hacer más que sumar esas dos tensiones, ¿verdad? Sigma del punto A es sigma de la fuerza normal más sigma del momento flector, que en este caso era menos C sobre A más momento por I sobre inercia, donde I es H sobre 2, ¿verdad? Le podemos poner H sobre 2. H sobre 2, y esto es base por altura al cubo sobre 12. Entonces básicamente esto da menos C sobre B por H más momento por el momento por 6 sobre B por H cuadrado. Va a dar esto. Y si además en esta sección decimos, bueno, vamos a imponer sumatoria de fuerza igual a 0, entonces C va a ser igual a T también, y es fácil. Entonces vamos a tener que sigma es igual a menos T sobre, por B por H sobre B por H más T por excentricidad por 6 sobre B por H cuadrado. Y así muy fácilmente calculamos la tensión en ese punto que les pedí, ¿verdad? No importa tanto este cálculo, no me interesa tanto, sino que me interesa es que entiendan la idea de que la flexión compuesta no es nada más que la superposición de una fuerza normal con un momento flector. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Bueno, entonces, usando conceptos tan simples como estos, simplemente superposición, pues ya se van a dar algunas complicaciones cuando la flexión es oblicua y la línea neutra ya no es una línea perfectamente horizontal, sino que se inclina un poco, ese tipo de cosas. Pero eso ya son problemas más avanzados, nomás de la misma, que salen de la misma idea. Siempre es la superposición de fuerza normal con tensiones debido al momento flector. Entonces vamos a ver un ejercicio bien simple también para entrar en calor, y después vamos a ver la parte de la teoría que nos llegaron a desarrollar ayer. Este problema, flexión oblicua compuesta, o sea, en este caso vamos a tener flexión oblicua, o sea, vamos a tener momentos sobre los dos ejes, y es compuesta porque está combinada con una fuerza axial. Dice determinar el valor de P admisible, sabiendo que la tensión admisible en compresión es 1000 y la tensión admisible en tracción es 600. Les da acá la sección de un elemento, tiene las dimensiones y tiene estos huecos que están indicados acá, y una carga P que está aplicada en una esquina de la sección transversal. Entonces ustedes pueden, si quieren imaginarlo en alzado, pueden verlo como un pilar que tiene una carga normal aplicada acá en una esquina. Esa es la situación que se nos presenta. Una carga P aplicada en la esquina. ¿Qué produce esta carga P aplicada a la esquina? ¿Qué efecto va a producir? Compresión, ¿verdad? Porque una carga de compresión indicada acá, si no se ve ahí. Luego, no produce solo eso, ¿verdad? Como esta carga tiene cierta excentricidad respecto al eje Y y también respecto al eje Z, entonces va a producir momento flector sobre ambos ejes. El momento flector sobre el eje Z, momento sobre Z, va a ser la carga P por la excentricidad, por esta distancia. Siempre se mide la distancia perpendicular al eje, ¿verdad? Ya habrán visto ayer. Entonces esto es 1 más 6 más 2, 7 más 2, 9 centímetros. Y el momento sobre el eje Y, ¿cuánto es? La carga P por la excentricidad, ¿verdad? Que en este caso es 4 más 2, 6. P por 6, el momento flector sobre el eje Y. Entonces básicamente vamos a tener una sección transversal sometida a esto, sometida a P, sometida a este momento sobre el eje Z y sometida a este momento sobre el eje Y, ¿verdad? Y puede parecer complicado, pero de vuelta no va a ser nada más que la superposición de los efectos de las distintas fuerzas. La carga normal, ¿qué efecto tiene? La carga normal hace este efecto, ¿verdad? Simplemente comprimir uniformemente. ¿Qué hace el momento sobre el eje? El momento sobre el eje Z hace un diagrama como esto, ¿verdad? Tracciona la sección en la parte de abajo y comprime la sección en la parte superior.
porque hace un momento en este sentido. ¿Qué hace el momento sobre el eje Y? El momento sobre el eje Y hace esto, ¿verdad? El momento sobre el eje Y comprime la sección de todo este lado y tracciona la sección de todo el lado que está para la izquierda del eje Y. Entonces da un diagrama como este. Entonces vamos a simplemente superponer estos efectos para obtener el resultado final. Y viendo esto, yo les pregunto, ¿dónde se va a dar la peor compresión y dónde se va a dar la peor tracción en esta sección transversal? ¿En cuál de las esquinas? Ya sabemos que siempre los picos de tensiones se dan en los puntos más alejados de la línea neutra, ¿verdad? Pero tenemos 4 puntos. Tenemos esta esquina, tenemos esta esquina, tenemos esta esquina y tenemos esta esquina. ¿Dónde se va a dar la peor compresión? ¿Quién me puede decir eso? En el punto P, ¿Qué va a pasar en el punto B? Vamos a ver un poco qué efectos tenemos en el punto B. En el punto B tenemos la compresión de la fuerza axial, ¿verdad? O sea, va a estar comprimida. El momento en Z, ¿qué hace en el punto B? El momento sobre el eje Z le tracciona al punto B, ¿verdad? O sea, le va a disminuir un poquito a esta compresión causada por la fuerza axial. O sea, que ya le está bajando un poquito la compresión. Probablemente no sea el punto peor compresión. ¿Qué pasa con el momento sobre el eje Y? El momento sobre el eje Y también le tracciona al punto B, ¿verdad? También le tracciona a todo este lado de la sección. Entonces, el momento en B el momento sobre Y y el momento sobre Z, ambos traccionan al punto B. Y por lo tanto, en el punto B vamos a tener la peor tracción, ¿verdad? Porque con la compresión no hay nada que hacer, es uniforme en toda la sección. Pero el punto donde ambos momentos traccionen al mismo tiempo y está más alejado de la línea neutra, ahí es donde vamos a tener la peor tracción, ¿verdad? Entonces nuestro punto B va a ser el punto de peor tracción. ¿Cuál va a ser el punto de peor compresión o mayor compresión? ¿Dónde está aplicada la carga P? ¿Dónde está la carga P, verdad? ¿Pero qué pasa en esta esquina? En esta esquina tenemos de vuelta el efecto de la normal. El momento sobre Z comprime la esquina en P y el momento sobre I comprime esta esquina también. O sea, ambos momentos, pues son momentos en estos sentidos, ¿verdad? Ambos momentos comprimen este cuadrante, digamos, de la estructura. Por lo tanto, se va a sumar la compresión debido a la fuerza axial más la compresión por momento sobre Z más la compresión por momento sobre I. Por lo tanto, la peor compresión va a estar acá debajo mismo del punto, lo cual es muy lógico, ¿verdad? Es muy lógico que la mayor compresión se dé debajo mismo de donde esté aplicada la carga de compresión. Y básicamente las otras esquinas van a ser casos intermedios, ¿verdad? ¿Qué pasa en esta esquina, por ejemplo? En esta esquina, como siempre, tenemos la compresión de la fuerza axial. Tenemos la compresión del momento sobre Z, porque el momento sobre Z comprime toda la mitad superior de nuestra sección. Y tenemos tracción debido al momento sobre I, ¿verdad? Porque el momento I tracciona toda esta mitad de la sección transversal. Entonces se da una mezcla ahí, ¿verdad? Compresión por P, compresión por MZ y tracción por MI. O sea, MI le va a estar bajando un poquito la compresión, por lo tanto ya no va a ser, ya estamos seguros que no va a ser el punto de peor tracción, pero de peor compresión. Y tampoco el de peor tracción, ¿verdad? Porque no es el punto donde ambos momentos están traccionando. ¿Qué pasa en este punto acá, por ejemplo? Ahora les voy a consultar a ustedes. No les voy a consultar qué hace la carga P, porque eso ya saben, es muy fácil. La carga P comprime, ¿verdad? Pero en este punto acá abajo, te pueden llamar D si quieren. En el punto D, ¿cuál es el efecto del momento sobre el eje Z? ¿Comprime o tracciona en el punto D? ¿Quién me responde? Tracciona. Tracciona, ¿verdad? El momento sobre el eje Z, que tiene este sentido,
tracciona toda la parte inferior de la sección transversal. Todo lo que está por debajo del eje Z es traccionado por el momento Z. Entonces el punto D es traccionado por el momento sobre el eje Z. ¿Qué hace el momento sobre el eje Y en el punto D? Comprime. Comprime, ¿verdad? Porque el momento sobre el eje Y tiene este sentido. Por lo tanto, comprime toda esta mitad de la sección transversal. Por lo tanto, comprime al punto D. Entonces, en el punto D también tenemos una mezcla. Tenemos compresión de la normal, compresión de momento en Y, pero tracción de momento en Z. Por lo tanto, tampoco va a ser el punto de peor compresión ni el punto de peor tracción, sino que algún intermedio. ¿Entiende bien esta parte? Esto es muy importante que entiendan, porque si ustedes entienden, comienzan a ver bien dónde es que el momento causa compresión y dónde es que causa tracción y cómo son los sentidos de los momentos, les aseguro que van a tener mucho menos problemas con los signos al momento de calcular sus tensiones. ¿Se entiende bien esto? ¿Se entiende por qué los sentidos de los momentos son estos? Este momento I y este momento Z. Bueno, espero que sí. Entonces vamos a escribir como definición general, simplemente para que lo tengan en cuenta, que a veces también causa confusión, que el momento sobre el eje Z es la carga P por la excentricidad en la dirección Y. O sea, para calcular el momento sobre el eje Z, la excentricidad de la carga se mide en dirección perpendicular al eje. O sea, se mide en dirección vertical, que en este caso es la dirección Y. Entonces, esto es excentricidad en Y. Y el momento sobre Y es P por la excentricidad sobre el eje Z. Esta distancia. De vuelta, se mide de manera perpendicular al eje Y hasta llegar a la carga, que es en la dirección del eje Z. Entonces, P por EZ, el momento sobre la dirección, el momento sobre el eje Y. Bueno, una vez que hayamos definido esto, podríamos incluso utilizar esto como definición general, ¿verdad? Decir que siempre vamos a usar el eje Z en este sentido, o sea que siempre este va a ser Z positivo, que siempre este va a ser Y positivo. Entonces, siempre y cuando E sea una distancia positiva, o sea la excentricidad sobre el Y sea una distancia positiva, o sea que esté hacia este lado, perdón, que esté hacia acá, por encima del eje Z, va a ser positiva, y si tenemos una excentricidad acá, va a ser una excentricidad negativa, ¿verdad? Lo mismo, hacia acá EZ va a ser positivo, hacia acá EZ va a ser negativo. Esto es por si ustedes se quieren meter con los signos. Podrían usar esto y seguir una convención de signos muy estricta, siempre usar esta misma definición de los ejes, o sea, Z positivo hacia acá y positivo hacia acá, imponer las excentricidades con sus signos. Entonces, si les sale un momento flector positivo, por ejemplo, supongan que MI le salió positivo. Entonces, eso significa que si ustedes ponen su pulgar sobre el eje Y, los dedos se cierran hacia Z positivo, o sea, hacia acá, y les dan el sentido del momento. Entonces, supongan que, por ejemplo, EZ fue negativo, que la carga esté ubicada por acá. Si la carga estaba por acá, entonces EZ va a ser un número negativo, ¿verdad? Porque estaba hacia el lado negativo, y eso va a significar que MI nos dé un resultado negativo. Si MI nos da un resultado negativo, significa que tenemos que poner nuestro pulgar hacia abajo, ¿verdad? El pulgar de la mano derecha. Y el sentido en el cual se cierran nuestros dedos va a ser el sentido del momento flector. O sea, va a ser un momento flector en este sentido. Y así pueden siempre determinar el sentido del momento flector
utilizando el signo del momento flector, si es que fueron muy consistentes con su sistema de convención de signos. Hay una manera de hacerlo. Yo personalmente no lo hago así. O sea, no defino mis excentricidades con signos ni ese tipo de cosas, sino que lo que generalmente hago es dejar todo esto como positivo y simplemente fijarme y ver en qué sentido es el momento. Me parece lo más fácil. Acá, cuando la carga P está por acá, es obvio que el momento sobre Z debe tener este sentido y el momento sobre I este sentido, ¿verdad? Si si la carga P estuviese ubicada por acá, por ejemplo, sobre el eje, entonces es obvio que momento sobre Z va a ser cero, ¿verdad? Porque no va a tener ningún brazo de palanca. Está sobre el eje Z. Entonces no tiene brazo de palanca respecto a Z. Y es obvio que el momento sobre I va a tener este sentido, ¿verdad? Que va a comprimir de este lado y traccionar de este lado. Yo personalmente me manejo así porque me parece más fácil que intentar recordar una convención de signos y confiar ciegamente en los signos. Pero no importa, cada uno puede hacer lo que le parezca más factible, simplemente tienen que ser muy cuidadosos con los signos para ver dónde es que comprime cada momento y dónde tracciona cada momento. Pero en síntesis, ya determinamos nuestros puntos de peor compresión y peor tracción, ¿verdad? Acá, el punto A es el punto de peor compresión, el punto B el punto de peor tracción. Entonces, en el punto A vamos a verificar que no se supere 1000 y en el punto en el punto B vamos a verificar que no se supere el 600, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la tensión en el punto A. Lo vamos a hacer así mismo como les había dicho recién, simplemente como una superposición de las tensiones debido a los distintos momentos y fuerzas normales. Y acá por algún motivo comenzó por el momento sobre el eje Y. El momento sobre el eje Y, ¿qué tensión causa acá en el punto A? Tiene una variación lineal, ¿verdad? 0 acá sobre el eje, una variación lineal, que acá en este punto máximo vale sigma es igual a momento por esta distancia, que le llamamos I, o Z le pueden llamar si quieren, si les parece mejor, como quieran. Z sobre la inercia respecto al eje Y, ¿verdad? La inercia respecto al eje Y, porque si yo calculo tensiones debido a un momento que está acá sobre el eje Y, debo usar la inercia sobre el eje Y. Fíjense acá se equivocó al escribir ZI, porque acá sí hizo bien. Acá escribió inercia sobre I y acá escribió sobre inercia Z. O capaz se confundió al escribir las letras de los momentos. Pero debe ser la inercia sobre el eje Y, ¿verdad? La inercia sobre el eje Y porque el momento está sobre el eje Y. Entonces, vamos a poner el valor del momento. Ya habíamos dicho, vale P por la excentricidad, o sea, P por 6. Bueno, parece que acá es donde escribió la... O sea, lo que acá se debe cambiar es lo siguiente. Esto es momento sobre el eje Z y esto es momento sobre el eje Y. Ese es el cambio que hay que hacer acá. Entonces realmente comenzó por el momento sobre Z, ¿verdad? Pero como ya estuvimos hablando de momento sobre el eje Y, vamos a seguir con esto. Momento sobre el eje Y, la tensión que causa este momento, acá en este punto, simplemente el momento que vale P por 6, P por la excentricidad, por la distancia al punto desde la línea neutra, o sea, desde acá, 6, sobre la inercia respecto al eje Y, que se calculó acá, que vale 2080 centímetros a la cuarta. Esa es la tensión debida al momento sobre el eje Y. Ya tenemos la primera componente, ¿verdad? Sabemos que va a ser una suma de tres partes, digamos. La tensión debido a la fuerza normal, la tensión debido a los dos momentos. Ya tenemos la primera. Luego, tensión debido al momento sobre el eje Z. ¿Qué tensión causa este momento sobre el eje Z en el punto A? Acá. ¿Quién me puede decir cómo calcular esta tensión?
Nadie. Fíjense que ahí se ve la fórmula y todo. ¿Cuál es el punto A, profe? Esta esquina acá, la más comprimida. La tensión que hace el momento Z va a ser simplemente el momento por la distancia del eje Z al punto A, ¿verdad? Que en este caso son 1 más 6 más 2 centímetros, o sea, 9 centímetros, dividido la inercia respecto al eje Z, ¿verdad? Así de fácil. Ya vamos a tener la tensión que el momento sobre Z causa en el punto A. Entonces, es P por 9, que es el momento sobre el eje Z, que es simplemente la carga por la excentricidad, por 9, que es la distancia, que en realidad es I, sobre la inercia respecto al eje Z, que ustedes ya saben calcular. Tengo una sección hueca también, sin mayores problemas. Se calculó acá al costado, vale 4008 centímetros a la cuarta. Esto es la inercia respecto al eje Z. Ya tenemos la segunda parte de la tensión, ¿verdad? La tensión debido a el momento, o la tensión debido al momento sobre el eje Z. Y hay que tener un poquito de cuidado acá, ¿verdad? Porque fíjense, nosotros estamos diciendo que los momentos Z y los momentos I le primen al punto A, ¿verdad? Sin embargo, acá no le estamos dando el signo, o sea, no estamos poniendo negativo acá y tampoco estamos poniendo negativo acá. Ya van a ver enseguida por qué no. Vamos por ahora a dejarle acá el signo, porque sabemos que ambas están comprimiéndole al punto A. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende en general cómo calculamos las tensiones debido a los dos momentos? Bueno, espero que sí, porque para el punto B enseguida van a ser ustedes. ¿Cuál nos falta? Nos falta la tensión debido a la fuerza normal, ¿verdad? La tensión debido a P sobre A, o sigma, que no es más que eso, es simplemente P sobre A. Es P sobre el área de la sección que vale 120, y como también es de compresión, también le vamos a poner un negativo enfrente, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que todas las fuerzas están comprimiéndole al punto A. ¿Está bien esto? ¿Les parece bien? La tensión resultante en el punto A, la suma de las tensiones debido a los tres esfuerzos. Sí, profe. Bueno, y esto no debe superar la admisible, ¿verdad? ¿Cuál es la admisible? 1000 o menos 1000 si le queremos dar signo de compresión. Entonces, esto debe ser menor o igual a menos 1000. Y como el profesor acá, cuando resolvió esto, ya puso solamente más 1000 en lugar de poner el negativo acá, entonces también se van todos los otros negativos. Por eso es que acá de este lado no tenían signo negativo, porque simplemente ya lo igualó a más 1000. Pues si quieren ser rigurosos con los signos, le pueden poner menos a todos y después lo igualan a menos 1000. Simplemente cuestión de tener cuidado y no equivocarse. Acá P es nuestra única incógnita, ¿verdad? Ya podemos despejar el valor de P. P para que la tensión de compresión acá en el punto A no supere 21.809 kilogramos, perdón, no supere 1000 kilogramos por centímetro cuadrado, no debe ser mayor a 21.809. Si superamos esta carga, ya vamos a estar superando la tensión de compresión de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado en el punto A. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya les mostré cómo calcular la tensión en el punto A. ¿Cuál nos falta verificar? Nos falta verificar que la tensión acá en el punto B no supere 600 kilogramos por centímetro cuadrado de tracción, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular entonces la tensión en el punto B? ¿Quién me puede guiar con esto? De vuelta va a ser la suma de las tres componentes, ¿verdad? La suma de la tensión debido a los dos momentos y la suma de la fuerza normal. ¿Quién me dice por cuál comenzar y cómo calcular?
Y lo único que va a cambiar no va a ser tu Emax y tu Zmax. Van a cambiar las Emax y Zmax porque van a tener otro sentido, ¿verdad? Pero vamos a hacer Sí. totalmente nuevo. O sea, vamos a escribir todo esto de nuevo. Completo. Por ejemplo, tensión debido al momento sobre el eje Z. ¿Cuánto va la tensión debido al momento sobre el eje Z? Es momento Z por la distancia a I al punto B, ¿verdad? Sobre la inercia respecto al eje Z. Y le dejamos positivo porque sabemos que la tensión que causa el momento en Z sobre el eje, en el punto B es tensión de tracción. Más la tensión causada por el momento sobre el eje Y. ¿Qué hace el momento sobre el eje Y? También tracciona el punto B, ¿verdad? Entonces va a ser de vuelta más momento sobre el eje Y por la distancia Z al punto B, o sea, en la dirección Z al punto B, esta distancia, dividido la inercia respecto al eje Y. Ya son las tensiones debido a los dos momentos flectores, ¿verdad? Nos falta la tensión de la fuerza normal, que esa sí va a ser negativa porque es de compresión. Entonces menos P sobre 120, que es el área. Va a ser la tensión debido a la fuerza axial. Y de esa manera, muy fácilmente, obtenemos la tensión resultante en el punto B, así como está escrito acá. Negativo, y esto debe ser menor a 600, que es la resistencia en tracción del material. Despejamos P, nos sale que P debe ser menor a 20.559,25 kilogramos para que no se supere esa tensión admisible de 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Como tenemos dos P, esta primera P y esta segunda P, obviamente elegimos la menor de los dos, ¿verdad? Porque si superamos estas 20.560, ya vamos a estar excediendo la tensión de tracción de 600 en el punto B. O sea, fíjense entonces que en este caso la fuerza axial no es tan importante, porque aunque la fuerza axial esté comprimiendo al punto B, los momentos son tan grandes que primeramente falla en tracción antes de llegar a fallar en compresión. La máxima carga P entonces es esta, 20.559,25 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Se entendió esto? ¿Alguna consulta? Para que sepan, esto es un problema bien básico, que es simplemente superponer las tensiones debido a los distintos esfuerzos. No es hiperestático, no tiene otras complicaciones ni nada. Por eso si tienen dudas, si hay algo que no está claro, pregunten ahora como para después no estar muy perdidos en los problemas un poco más complicados. ¿También? ¿Alguna consulta? Y una, profe. Bueno, entonces este ejercicio quería mostrarles antes de seguir con la teoría en el punto donde la cortaron ayer, que fue, a ver, no, parte 1, llegaron hasta la diapositiva, hasta esta terminaron y esta es la siguiente. Acá donde más que nada pasa a mostrar algunos casos especiales de la fórmula que habían visto. Ayer habían llegado a esta fórmula que es una expresión muy general, ¿verdad? Una expresión tan general que puede calcular las tensiones, incluso cuando los momentos son referidos a un sistema de ejes cualquiera, que no necesariamente son ejes principales. Por ejemplo, sería como si en este problema que estábamos resolviendo tomásemos un par de ejes, no sé, acá Z' y calculemos el momento sobre Z' y el momento sobre I' y calcular las tensiones respecto a estos dos ejes. Se puede hacer,
Por ahora, en este problema, evidentemente es muy complicado y nadie se va a poner a hacer esto. Pero cuando se tratan secciones más complicadas, que ya no son tan simétricas como estas, a veces se vuelve necesario aplicar esas formulaciones un poco más generales, como la que se ve acá. O sea, básicamente acá se puede tener un par de ejes cualesquiera y simplemente calculando las inercias sobre ambos ejes y el producto de inercia, acá PZI se refiere al producto de inercia de la sección, ustedes se acordarán de mecánica racional, se puede determinar la tensión en cualquier punto. Simplemente insertando las coordenadas Z e I de los puntos, obtienen la tensión en un punto cualquiera. O sea, yo por ejemplo, si quiero ver si quiero saber si ustedes entienden esta fórmula, les puedo dar una sección así cualquiera y para no complicarles mucho, les puedo dar PZI, II y Z, porque ya saben que no es muy fácil calcular las inercias y el producto cuando la sección no es simétrica, pero les podría dar como dato y preguntar o pedirles que me calculen la tensión acá en un punto cualquiera. Entonces, ¿qué deberían hacer? Y bueno, simplemente irse a la expresión más general que tenemos, reemplazar todos los valores y van a obtener la tensión de esto. Básicamente es una fórmula muy potente y un poco complicada de recordar. Evidentemente nadie se va a saber esto de memoria, pero si por ahí les toca resolver esos problemas más complicados, sepan que ahí está la fórmula. Ahora vamos a algunos casos más prácticos, que por ahí son los que se nos presentan en el día a día y en los ejercicios. Por ejemplo, el caso especial, cuando la fórmula es referida a ejes centroidales, uno de ellos coincidentes con el plano de carga. O sea, si se da justamente que la carga está en este eje, en uno de los ejes que ustedes tenían, y que el momento, entonces evidentemente el momento resultante está sobre el eje perpendicular, ¿verdad? Y si esto coincide con los ejes principales de la sección. Ustedes saben de mecánica racional que si tienen un par de ejes cualesquiera que no es principal, entonces pueden hallar un cierto ángulo de rotación acá phi para llegar a un sistema de ejes que sí es principal, ¿verdad? En teoría podrían hacer eso, y si justo se da la coincidencia de que la carga está en este plano, entonces el momento resultante está sobre el otro eje, pueden simplificar un poquito esa expresión general que habíamos visto. Evidentemente, siempre se mantiene la componente debido a la fuerza axial. Lo que cambia es la tensión debido al momento flector. Básicamente se elimina la componente que es, básicamente se elimina uno de estos términos, ¿verdad? Porque la carga está en un plano y el momento en el otro. Entonces, hay solo un momento y aplican esta expresión para calcular las tensiones en un punto cualesquiera. Entonces, básicamente, el diagrama de tensiones de esta sección, ¿cómo va a ser? El diagrama de tensiones de esta sección va a ser algo así, ¿verdad? 0 en la línea neutra, o no necesariamente 0 en la línea neutra, desplazado por la fuerza axial. Perdón, sí es 0 en la línea neutra, no necesariamente esta va a ser la línea neutra, lo que quise decir. Algo así como esto, y estas tensiones las pueden calcular simplemente usando esta expresión que ustedes ven ahí. Pero siempre la línea neutra va a estar perpendicular al plano de carga. Eso sí, creo que está en las siguientes diapositivas también. Luego, otro caso especial. Un caso especial en el cual los sistemas de ejes centroidales, uno de ellos es paralelo a la línea neutra. Si yo tengo una sección con un sistema de ejes principales I y Z, como el que se ve acá, y el eje Z es paralelo a la línea neutra. O sea, básicamente es lo mismo que vimos acá, ¿verdad? Lo mismo que vimos acá. La línea neutra es paralela a uno de los ejes. Entonces esto no es nada más que una extensión del caso especial que estábamos viendo recién. En ese caso se pueden hacer algunas simplificaciones más todavía, que en la fórmula anterior todavía no estaban incluidas. Simplemente lo que deben hacer es aplicar esta expresión, que se parece bastante a la que habíamos aplicado
para el problema que les mostré al comienzo de la clase, ¿verdad? La foto. Ahí calculamos las tensiones de esta manera. Las tensiones debido a la fuerza normal, más las tensiones del momento, que es el momento sobre este eje Z en este caso. Siempre y cuando uno de los ejes centroidales sea paralelo a la línea neutra, van a poder aplicar estas simplificaciones que se ven acá. La distancia F, que es la distancia desde el punto de aplicación de la resultante a la línea neutra, así como ven acá, esta es la distancia F, va a ser igual a la inercia respecto al eje NN, que es esta línea que pasa por el punto de aplicación de la resultante, dividido SN, que es el momento estático de la sección respecto al eje NN, ¿verdad? O también pueden definir F como la inercia respecto a la línea neutra sobre el momento estático de la línea neutra. Por ahí no son fórmulas muy prácticas, no son fórmulas que generalmente se usan en la práctica, pero son interesantes por si se les presenten casos complicados, casos especiales como los que se menciona acá, entonces pueden calcular las tensiones de esta manera. Al fin y al cabo, muchos gráficos, muchas fórmulas complicadas, lo que más nos interesa es esto, ¿verdad? Sigma es normal sobre área más momento por I sobre inercia respecto al eje Z. Esto es lo que más nos interesa, ¿verdad? Que es lo que finalmente vamos a usar. Y hasta ahí llegan esas expresiones para el cálculo de tensiones en la flexión compuesta. Y quiero repetir nomás, son expresiones que están ahí, que no la van a usar en todos los ejercicios, por ahí son casos muy especiales o muy complicados, pero sepan que están ahí para usar cuando las necesiten. Luego, un siguiente caso, los materiales no resistentes a tracción. Y esto sí es un caso muy importante y muy interesante, porque si es que ustedes entran en el área de diseño de estructuras y ese tipo de cosas, por ahí se les presente muchas veces. Todos sabemos que hay una gran cantidad de materiales que no resisten tracción, ¿verdad? El hormigón virtualmente o prácticamente no resiste ninguna tracción. El suelo no resiste ninguna tracción. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen un pilar con una fundación acá sobre un suelo y este pilar está sometido a un momento flector que hace que la zapata intente levantarse, acá, algo así. Entonces, evidentemente, el suelo acá no tiene ninguna capacidad de atajarle a la fundación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el suelo no resiste ninguna tracción. Entonces, esto es una de las aplicaciones muy interesantes de la teoría de los materiales sin resistencia a tracción. Las fundaciones sometidas a momentos de vuelco y momentos horizontales. Y van a ver que una gran cantidad de ejercicios son sobre esto. Ahora, ¿cómo analizamos este tipo de situaciones? Por ejemplo, fíjense esta estructura acá. Esto es como un pilar muy corto que se muestra acá, dibujado en alzado. Suponiendo que este es su centro de gravedad, tenemos una cierta carga P aplicada excéntricamente respecto al centro de gravedad. Si la carga P está excéntrica, ya sabemos que produce momento flector, ¿verdad? Que es el momento por la excentricidad. Si el material resiste fuerzas de tracción, entonces básicamente se va a dar algo como esto, ¿verdad? Como la carga P está por acá, este lado va a estar comprimido y acá la zona más alejada probablemente entre en tracción. Algo así como lo que se ve acá. Esto que está acá más alejado entra en tracción, esto que está muy cerca del punto de aplicación de la carga se queda comprimido. Ahora, esto está bien. Esto puede pasar si es que el material resiste tracción. Pero si el material no resiste ninguna tracción, es de hormigón o de suelo o de algún otro material que no tiene resistencia a tracción, entonces esta tensión de tracción no va a poder existir, ¿verdad? No va a poder existir porque apenas aparezca una tensión de tracción, el material se va a fisurar y va a desaparecer esa tensión y esa tensión no va a aportar al equilibrio de la sección transversal. ¿Cómo se da el equilibrio cuando el diagrama es uno como este?
este triángulo acá tiene una cierta resultante, ¿verdad? Que le podemos llamar F1. Y este triángulo de acá tiene otra resultante F1. El momento producido por este par de fuerzas debe ser igual al momento aplicado a la sección, ¿verdad? O sea, básicamente, si le llamamos A, le llama a esta distancia, y B le llama a esta distancia, que son las distancias entre el punto de aplicación de la carga y las resultantes, entonces F1 por A debe ser F2 por B, simplemente para que se dé el equilibrio de momentos de la sección. O sea, en otras palabras, hizo sumatoria de momentos respecto a este punto. Sumatoria de momentos es igual a 0. En ese punto, acá. Para que se dé eso, F1 por A debe ser igual a F2 por B. Aparte, para que se dé el equilibrio de fuerzas verticales en la sección, P más F2 debe ser igual a F1, ¿verdad? Porque acá tenemos aplicada la carga P. Entonces P más F2 debe ser igual a F1. Simplemente para que esto esté en equilibrio. Esto está súper bien y va a estar en equilibrio siempre y cuando el material resista tracción. ¿Qué pasa si el material deja de resistir tracción? Si el material se fisura, pierde esta tensión de tracción que estaba acá. Perdemos este lado de nuestra ecuación, ¿verdad? Y perdemos esta F2 también. O sea que en síntesis cambian nuestras ecuaciones de equilibrio, porque esto ya no está en equilibrio. F1 por A ya no está en equilibrio, porque es una fuerza F1 por un brazo de palanca que no es nulo y nos da un cierto momento flector. Y ese momento flector no es equilibrado por ninguna fuerza. Entonces esta sección ya no está en equilibrio cuando el material deja de resistir tracción. ¿Qué pasa en esos casos? Y bueno, se fisura una cierta parte de la sección. Se fisura hasta donde dejen de aparecer tensiones de tracción, ¿verdad? A partir de acá ya se dan tensiones de compresión. Y la sección toma un diagrama de tensiones como este, con la línea neutra desplazada. O sea, no es que simplemente se elimina esta parte de la tensión de tracción y se mantiene la línea neutra en este punto. Se elimina esta tracción y la línea neutra se desplaza, como para que la sección pueda conseguir el equilibrio. ¿Por qué se desplaza la línea neutra? Se desplaza para que esta resultante, F1, pueda llegar a coincidir con el punto de aplicación de la resultante, pueda llegar a coincidir con este. O sea, básicamente hace que A, esta A minúscula, sea 0. Porque si en esta ecuación A minúscula es 0, ahí sí es cierto que F1 por A es igual a 0, ¿verdad? O sea que de vuelta se llega al equilibrio en nuestra sección transversal. Entonces, eso es lo que pasa. Desaparece la parte de tracción y se desplaza nuestra línea neutra hacia el lado comprimido. Y evidentemente cambia esta tensión máxima y otro tipo de cosas para que se pueda seguir cumpliendo el equilibrio. Pero en síntesis, se entiende la idea de los materiales no resistentes a tracción, que de la posición de equilibrio original, digamos, la línea neutra se desplaza, como para que esta resultante se desplace y comience a coincidir con la carga aplicada, de tal manera que se pueda dar el equilibrio de momentos de la sección. Esto sí puede estar en equilibrio, ¿verdad? Este diagrama de tensiones, el que está abajo, y la carga P está aplicada acá, esto sí puede estar en equilibrio, ¿verdad? Porque la resultante no tiene brazo de palanca respecto a P. Entonces, la sumatoria de momentos es igual a 0 y simplemente basta con que se dé la sumatoria de fuerza vertical igual a 0 y va a estar en equilibrio esta sección. ¿Y cómo se resuelve este tipo de problemas? Y se resuelve básicamente haciendo estas dos cosas. Siendo sumatoria de momento igual a 0, eso nos da la posición de la resultante acá, y luego sumatoria de fuerza igual a 0 para determinar el valor de la tensión máxima. O sea, si ustedes, vamos de vuelta al caso de la fundación, simplemente para tener un poquito de ejemplos prácticos. Si tenemos esta fundación asentada sobre un suelo que evidentemente no resiste tracción,
así, aplicado a un momento flector M, entonces de este lado va a tender a levantarse y este lado le va a comprimir al suelo, ¿verdad? Entonces, básicamente, el diagrama de tensiones resultantes va a ser algo así. Una parte, acá, se va a despegar del suelo, se va a separar el suelo acá, y acá va a haber una tensión sigma de compresión. ¿Cómo se resuelve esto? Acá también debe haber fuerza normal, ¿verdad? No solo momento. P. Se resuelve simplemente haciendo sumatoria de fuerza vertical es igual a 0 y sumatoria de momentos es igual a 0. O sea que la resultante de este diagrama de presiones, o si quieren hablar más técnicamente, la integral de ese volumen de presiones debe ser igual a la carga P aplicada y el momento flector causado por este diagrama de presiones debe ser igual al momento flector aplicado. Haciendo cumplir esas dos secciones, ustedes van a poder imponer equilibrio en secciones que no resisten atracción y que tienen partes fisuradas debido a la atracción. Así de simple se resuelve en estos casos. Acá les muestro algunas ecuaciones, básicamente les muestra lo que les acabo de decir. Sigma es K por I, o sea, se asume un diagrama de presiones triangular, que es lo que generalmente hacemos cuando asumimos que nuestros materiales se comportan elásticamente, ¿verdad? Integran el diagrama de presiones, que les acabo de decir, que no es nada más que decir técnicamente tomar la resultante de un triángulo, ¿verdad? Integran de 0 hasta I max, o sea, de este lado hasta este lado, toda la longitud, sigma por dA. Se les va a dar la resultante de ese diagrama de tensiones, ¿verdad? Y eso debe ser igual a la N aplicada, igual a la fuerza normal. Como para que se pueda dar, en el caso de acá, por ejemplo, era P, no era N. Vamos a llamarle N para que sea más similar a las ecuaciones que estamos mostrando ahí. Esto va a ser N. Entonces la resultante, ¿cuánto va a ser la resultante de este diagrama de tensiones? Vamos a decir que esto se llama I max. I max por sigma sobre 2, ¿verdad? Porque es un triángulo, por la profundidad de la fundación, lo que entra a la pantalla, o sea, por B, esto ya es la integral que les acabo de mostrar, la integral del diagrama de presiones. Esto debe ser igual a la normal, es lo que acaba de mostrar acá. Sumatoria de fuerza igual a 0. Entonces, se obtiene esta expresión. Segundo, sumatoria de momentos es igual a 0. ¿Cómo se expresa la sumatoria de momentos? Y es simplemente sigma por I por dA, ¿verdad? Simplemente incorporan el brazo de palanca acá. Perdón, I, el brazo de palanca acá. Si ustedes miden I a partir de la línea neutra, que vale recordar que no saben dónde está ubicado, simplemente medimos I a partir de la línea neutra. Pero a priori no sabemos la posición de la línea neutra. No sabemos cuánto se va a despegar del suelo en nuestra fundación. Pero igual podemos hacer sumatoria de momentos respecto a la línea neutra. Sigma por I por dA es igual al momento debido a la línea neutra, para que se cumpla el equilibrio. Entonces, llegan a estas dos expresiones. Y acá le trabaja un poquito la expresión, simplemente hace que N sea K por esta expresión de acá, donde K es esto, momento de la línea neutra sobre inercia de la línea neutra. Y define estos dos coeficientes. Define A, que es igual a la inercia sobre la línea neutra, perdón, la inercia respecto a la línea neutra sobre el momento estático de la sección respecto a la línea neutra. Y K es el momento respecto a la línea neutra sobre la inercia respecto a la línea neutra. Estos son coeficientes. Fíjense qué significa. ¿Qué es A? A es la distancia. A es la distancia de la línea neutra, o sea, de donde termina la parte fisurada, hasta el punto de aplicación de la normal. Y esto es muy útil si, por ejemplo, el ejercicio les dice dónde está la línea neutra. Si el ejercicio les dice que el 15% de la sección se levanta o se despega o se fisura, entonces esto va a ser 0,15 por B, si le llamamos B a este ancho. Entonces así de fácil ya van a poder determinar el punto de aplicación de la resultante, porque simplemente calculan la inercia de esta sección respecto a la línea neutra y el momento estático de la sección respecto a la línea neutra. Así de fácil.
en el caso que ustedes conozcan la línea neutra. Y lo mismo esto. Esto es muy útil si es que conocen la posición de la línea neutra. Si es que no conocen la posición de la línea neutra, se vuelve un poquito más complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar las ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, insertar una página acá. Ver, acciones de página. Insertar esto. Vamos a tomar una sección rectangular cualquiera, de altura o de ancho B y de altura H si quieren. Y esta sección tiene dos ejes centroidales, un eje acá, otro eje acá. Vamos a llamar, creo que le estaban llamando Z a este. Le vamos a ir llamando Z al eje horizontal. Z y este es el eje Y. Vamos a decir que nuestra sección está sometida a una fuerza resultante que está aplicada en este punto. Entonces, N va a ser igual a P, si esta es la carga P. El momento sobre el eje Z va a ser 0 porque la carga está sobre el eje Z. Y el momento sobre el eje Y va a ser P por B sobre 2, ¿verdad? Porque esa es la excentricidad de la fuerza respecto al eje Y. Sí, es fácil. Y vamos a suponer que este es un material que no resiste a la tracción. Que se fisure. ¿De qué lado se va a fisurar si este material no resiste a la tracción? ¿Alguien me puede decir eso? ¿De qué lado se va a fisurar nuestra sección? ¿De este lado? ¿De este lado? ¿De manera horizontal? ¿De qué lado va a comenzar a perder material? O no perder material, pero ¿de qué lado se va a comenzar a despegar la sección? A la derecha. A la derecha, ¿verdad? Porque ya habíamos visto hace rato de qué lado los momentos traccionan. Este momento sobre el eje Y tracciona de este lado, o sea que acá van a aparecer tensiones de tracción. Entonces si hacemos así, vamos a hacer un diagrama de tensiones hipotético. Yo no sé todavía hasta dónde se va a fisurar mi sección. Simplemente voy a hacer un diagrama hipotético, darle nombre a las variables. Por ejemplo, a esto voy a llamar mi distancia Z, del extremo hasta donde esté fisurada la sección. Y a este valor acá le vamos a llamar sigma. Y todo esto va a ser compresión porque mi material únicamente aguanta compresión, ¿verdad? Y yo puedo imponer el equilibrio en esta sección. Yo en esta sección puedo imponer sumatoria de fuerzas igual a 0 y puedo imponer sumatoria de momento igual a 0. Y solamente haciendo estas dos cosas, yo voy a determinar la distancia fisurada y voy a determinar el valor de la tensión. No es muy complicado. Vamos a hacer esto. Sumatoria de fuerza igual a 0. Normal aplicada debe ser, de vuelta, si quieren hacerlo con palabras técnicas, la integral de este volumen de presiones, ¿verdad? O si no, simplemente calculan la resultante. Ustedes saben que es sigma por z sobre 2, porque es un triángulo, por la profundidad de la sección, que es h. Sí, es fácil. Ya tenemos el equilibrio vertical de la sección. Podemos despejar, por ejemplo, sigma si quieren, n por 2 sobre z por h es igual a sigma. Ya tenemos el valor de esta tensión sigma en función de la distancia z, ¿verdad? Porque mientras más chico se vuelva z, más grande se va a tener que volver sigma para poder resistir esta carga normal P que está aplicada acá. Eso es obvio, ¿verdad? Si el diagrama de presiones es más corto, entonces va a tener que ser más grande para poder aguantar esa carga. Y tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a hacer también sumatoria de momento igual a 0. Y podemos hacer, por ejemplo, sumatoria de momentos respecto a este punto. ¿Por qué hago sumatoria de momentos respecto a este punto? Porque acá el único que tiene brazo de palanca es mi diagrama de presiones y mi momento sobre el eje Y, ¿verdad? Lo hago respecto a este punto porque si yo hago sumatoria de momento respecto al eje Y, o sea, respecto a este punto,
lo que voy a tener es que esta parte va a producir momento en un sentido, esta parte va a producir momento en el otro sentido, ¿verdad? Y ya se me complica un poquito. Entonces, lo que yo voy a hacer, ay, disculpen, lo que yo voy a hacer es sumatoria de momento respecto a este punto que está acá en el extremo. Entonces, si yo hago eso, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que sigma por z por altura sobre 2, que es la resultante de este triángulo, y sabemos que la resultante está por acá, a 1/3 de z, ¿verdad? O sea, esto por su brazo de palanca por z sobre 3 es igual a la acción de las cargas aplicadas. Yo trasladé mi carga P al centro al aplicarle este momento flector, entonces esto debe ser igual a P por Z sobre 2, que hace momento en el otro sentido, menos momento de P, que es P por B sobre 2, o sea, el momento sobre el eje Y. Y ya está, ya tenemos el equilibrio de momentos de nuestra sección, ¿verdad? El momento producido el momento producido por el diagrama triangular, el momento producido por la fuerza axial trasladada al centro y el momento producido el momento este que tenemos sobre el eje Y, o sea, el momento aplicado si quieren, así. Y podemos resolver esto, ¿verdad? Podemos decir que sigma, que ya sabemos su expresión, podemos reemplazar, acá está sigma, podemos reemplazar esto, podemos hacer n por 2 sobre z por h, ya reemplazamos sigma, y esto por z por h sobre 2 por z sobre 3 es igual a p por z sobre 2 menos p por b sobre 2. Sí, vamos a ver qué podemos cancelar acá, se va esto, se va esto, se va esto, nos queda n por z sobre 3, ¿verdad? Lo que nos queda es igual a p por z sobre 2 menos p por b sobre 2. Así es fácil. Luego nos queda z es igual a ¿qué? Vamos a hacer un poco más fácil. N sobre 3 menos p sobre 2 igual a p por b sobre 2. Y luego z es igual a p por b sobre 2 n sobre 3 menos p sobre 2. Acá lo único que yo hice es mezclé n y p, ¿verdad? Acá le llamé n y acá le llamé p, pero en realidad son las mismas cosas, son la fuerza axial. O sea que esto es p por b sobre 2 por p sobre 3 menos p sobre 2. Esto me da un valor negativo de z, ¿verdad? Entonces, en algún lugar probablemente haya un error algebraico. Pero en síntesis, esta es la manera de resolver una sección que no resiste a tracción en el caso que ustedes no sepan la posición de la línea neutra. Cuando saben la posición de la línea neutra, es muy fácil. Simplemente aplican esta expresión, ya tienen la posición de la resultante, con eso ya pasan a calcular el valor de sigma, que es simplemente n por a por i sobre inercia respecto a la línea neutra. No es tan fácil cuando no conocen la posición de la línea neutra. Tienen que resolver estas dos expresiones. Sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de momento igual a 0. En general va a ser un sistema, o sea, van a tener que resolver una, después reemplazar en la otra. Con eso van a obtener el valor de z y el valor de sigma, que son los dos valores que desconocemos, ¿verdad? Desconocemos cuánto se fisura la sección y desconocemos cuánto vale la tensión acá en el punto máximo. ¿Me siguieron? ¿Alguna consulta hasta acá? Esto voy a borrar porque acá hay errores algebraicos en algún lado. Entonces no quiero que copien eso así. ¿Alguna consulta? ¿Van siguiendo más o menos? ¿Se entiende algo?
Todo claro, profe. Bueno, espero que sí. Vamos a tomar un pequeño descanso de, vamos a hacer 10 minutos, si quieren, y después seguimos con la última parte. ¿Les parece bien? Sí, profe, está bien. Ok, bueno, nos vemos en 10 minutos.
Bueno, ya podemos seguir. Sí, profe. Ok, bueno, entonces simplemente para asegurar que los conceptos de estos materiales sin resistencia a tracción queden bien claros, inventé un pequeño ejercicio acá que vamos a usar para mostrar lo que recién intentamos hacer y nos salió muy bien. Que es el siguiente, una zapata cuadrada asentada en un suelo cualquiera, por ahora no nos importa qué tipo de suelo es, de 2 por 2 metros, que recibe una carga vertical de 50 toneladas y un momento de 25 tonelámetros. Un momento sobre el eje Y, un momento en este sentido. Caben en planta, o sea, sería como si estuvieran viendo un corte acá, así, está viendo en planta, y acá ven un alzado simplemente para tener una idea de cómo se podría ver esto. Como el suelo no resiste a tracción, entonces sospechamos que esto podría ser un caso de despegue, ¿verdad? Donde la fundación se despegue un poquito del suelo. ¿Cómo podemos verificar ya de entrada si es que nuestra fundación se va a despegar o no? Y podemos tratar esto como un material que sí resiste a la tracción y ver si aparecen tensiones de tracción o no, ¿verdad? Y ahí ya vamos a ver si es que nuestra hipótesis está bien o no. Yo puedo, por ejemplo, ver las tensiones debido a la fuerza normal, que nosotros ya sabemos que son perfectamente uniformes. Sigma es igual a normal sobre área, que en este caso va a ser menos 50 toneladas, sobre el área, que va a ser 4. Esto va a ser 12,5, pero negativo. Menos 12,5 toneladas por metro cuadrado de compresión, si es que solo existiese la fuerza normal, ¿verdad? Y si también, esto es el efecto aislado a la normal, si también tratamos el efecto aislado del momento flector, ¿qué vamos a tener? Un diagrama así, ¿verdad? Que de un lado tracciona y al otro lado comprime. Sí, que es cero justamente en el medio sobre el eje. De este lado va a ser compresión, de este lado va a ser tracción. Podemos calcular el valor máximo, ¿verdad? El valor de la máxima tensión de tracción acá. ¿Cuánto va a valer? El sigma debido al momento. Va a ser el momento, que vale 25 tonelámetros, por la distancia del eje al punto más alejado, que va a ser 1 metro, dividido la inercia respecto al eje Y, que vale 1,33. Ya calculé acá. O sea, sobre 1,33. ¿Y esto va a dar cuánto? Vamos a ver. Va a dar 18,8 toneladas por metro cuadrado de tracción, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? ¿Se va a despegar o no del suelo nuestra fundación? ¿Quién de ustedes me puede decir? Sí se va a pegar porque es mayor que la Sí se compresión. va a sí se va a despegar porque nuestra tracción es mayor a la compresión que tenemos, ¿verdad? O sea, si yo me pongo a sumar las tensiones acá de este lado, que es mi lado problemático, donde yo sospecho que puede haber despegue, tengo 12,5 de tracción, de compresión, y tengo 18,8 de tracción. O sea que la tracción es mayor a la compresión, por lo tanto sí, bueno, ya sabemos, vamos a estar frente a un caso de despegue. Entonces vamos a tratarlo como tal, vamos a resolverlo como material no resistente a la tracción. Esto es simplemente una comprobación que hicimos, ya sabemos que se va a despegar, lo dejamos ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya sé que este es mi lado problemático, ¿verdad? Donde voy a tener el despegue. Y sé que si yo asumo que el suelo reacciona linealmente, mi diagrama de tensiones va a ser algo así como esto, ¿verdad? Cero acá en el punto hasta donde se dé el despegue, máximo con un valor de sigma acá en el extremo derecho. Y este va a ser mi diagrama de presiones, que va a entrar una cierta distancia X, que yo todavía no sé cuánto es, porque yo no sé cuál es el porcentaje de mi fundación que se despega. O sea, básicamente yo tengo dos variables. Tengo esta X que es desconocida y tengo sigma que es desconocido. Pero tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Habíamos dicho recién.
tenemos sumatoria de fuerza igual a 0 y tenemos sumatoria de momento igual a 0. Vamos a comenzar con sumatoria de fuerza igual a 0. Que dijimos que no es nada más que tomar la resultante de este diagrama de presiones e igualarlo a la carga aplicada, ¿verdad? Entonces sigma por x sobre 2 es la resultante de este triángulo, digamos, por la profundidad de la fundación, que es 2 metros, o sea, por 2 otra vez, debe ser igual a la carga normal aplicada, o sea, igual a 50 toneladas. Para que esto no se levante ni se hunda, tiene que estar en equilibrio. Entonces, sigma por x es igual a 50, y si quiero despejar, por ejemplo, sigma, va a ser 50 sobre x. Tengo una primera ecuación. Me quedan todavía mis dos incógnitas, pero también me queda otra ecuación. Me queda la sumatoria de momentos, ¿verdad? Entonces voy a hacer sumatoria de momentos respecto a este extremo, por el mismo motivo que les había dicho anteriormente. Si yo hago sumatoria de momentos acá en el medio, yo realmente no sé cuánto de mi diagrama está para la izquierda y cuánto de mi diagrama está para la derecha, y se me va a complicar mucho porque voy a tener que dividir esto en, no sé, x y x' y voy a tener otro problema más ahí. O sea, básicamente es complicarse, sin necesidad. Entonces pueden tomar sumatoria de momentos acá respecto a un punto. Porque ustedes saben que si una fundación está en equilibrio o cualquier elemento está en equilibrio, la sumatoria de momentos es igual a 0 respecto a cualquier punto. Ahora, si estamos viendo acá en el alzado, la sumatoria de momentos la estamos haciendo respecto a este punto acá, respecto a esta esquina. Entonces, ¿cuánto va a ser el momento producido por este diagrama triangular? Va a ser la resultante, ¿verdad? Que vale sigma por x sobre 2 por 2, la resultante del diagrama triangular, por su brazo de palanca, que va a ser acá x sobre 3, ¿verdad? Un tercio de la longitud del triángulo, o sea, por x sobre 3. Si asumimos que este es mi sentido positivo de momento, o sea que esto es positivo, entonces el 25 es un momento positivo, ¿verdad? M es un momento positivo porque hacen el mismo sentido, y N va a ser momento en el sentido contrario. Entonces, más 25 menos 50 por el brazo de palanca, que es 1 metro, y esto debe ser igual a 0. Vale. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende la sumatoria de momento? ¿Sí o no? No tanto, un poquito. Se entiende, profesor. Ok, bueno, entonces acá ya es simplemente cuestión de resolver esto, ¿verdad? Acá tenemos sigma por x cuadrado, el 2 se va con el 2, sobre 3 es igual a 25, porque 50 menos 25, ya está. Sigma por x cuadrado va a ser 25 por 3, que es 75, ¿verdad? Si no me equivoco, debería ser. Y le voy a llamar a esto mi ecuación 2. Tengo una ecuación, tengo otra ecuación. Puedo poner 1 en 2 y lo que voy a obtener es lo siguiente. Voy a obtener 50 sobre x por x cuadrado es igual a 75. O sea que x es igual a 75 sobre 50 es igual a 1,25 de esto, ¿verdad? No, 1,5, perdón. 1,5 metros va a ser mi x, la longitud del diagrama de tensiones. O sea, ¿qué porcentaje de mi base se está despegando de mi fundación? ¿Qué porcentaje de mi fundación se despega al suelo? Si yo tengo que x vale 1,5 metros. Va a ser lo que queda, ¿verdad? O sea, lo que se despega va a ser, le podemos llamar d si quieren, 0,5. Y si queremos expresar en porcentaje, entonces d porcentaje va a ser 0,5 sobre 2, va a ser 25% de mi base que se está despegando del suelo. Que si queremos aceptar o no, ya depende de cada uno. Uno como proyectista puede decir, bueno, no quiero que mi fundación se despegue tanto, sí, admito este valor de 25, me parece bien. Yo personalmente les diría, está bien.
Si estas son las cargas realmente máximas que puede llegar a tener la fundación, no hay problema con que se despegue un 25%, porque tengo todo este 75% que me queda con la reacción. Y tenemos que también ver el valor de sigma, ¿verdad? El valor de sigma va a ser 50 sobre 1,5. Esto da 33,3 toneladas por metro cuadrado, que es una tensión de este valor de sigma acá, ¿verdad? O sea, para que mi fundación pueda estar en equilibrio van a pasar dos cosas. Va a pasar que se va a levantar 50 centímetros, o sea que 25% se va a despegar, y que esta tensión máxima va a ser 33,3 toneladas por metro cuadrado. Y debemos verificar ambas cosas. Debemos verificar que nuestro despegue no sea mayor a lo que queramos admitir y que esta tensión no supere la resistencia al suelo, ¿verdad? Porque si mi suelo solo aguanta 20 toneladas por metro cuadrado, entonces yo no le puedo imponer 33,3 porque va a fallar y mi fundación va a fallar. O sea que hay que controlar las dos variables, que no supere el despegue máximo y que no se supere la resistencia al suelo. A modo de comentario, 33,3 es una tensión bastante elevada. Probablemente haya muy pocos suelos o sea, no es que hay muy pocos suelos. En general no se da con nuestros suelos que tengan este tipo de tensión admisible. Suelen estar en el orden de, no sé, 10, 15, 20 toneladas por metro cuadrado. Pero por lo general, si no es una roca, no llega a este valor de resistencia. O sea que esta fundación, uno por ahí tendría que rediseñarla, si es que tiene que soportar las cargas que yo le impuse acá. Pero se entiende esto, cómo resolver el caso de materiales sin resistencia a tracción usando las dos ecuaciones, sumatoria de fuerza y sumatoria de momento. Estas dos son las claves para determinar cuánto se fisura o cuánto se despega y cuáles son las tensiones en la parte que suba. ¿Se entiende? ¿Algún comentario o pregunta? Bueno, si no, entonces vamos a darle una mirada a la última parte de teoría que queda de esta unidad. Y habla lo siguiente. Habla la línea elástica plana y alabeada y muestra algunos ejercicios. Y al final muestra algunos conceptos de centro de presiones que son conceptos muy interesantes. Deflexiones en flexión asimétrica. En el análisis anterior se supuso que las deflexiones eran causadas por flexión respecto a uno de los ejes principales de la viga. ¿Se acuerdan de resistencia 1, verdad? Siempre enfatizábamos que la flexión se daba respecto a uno de los ejes principales cuando luego calculábamos deflexión y ese tipo de cosas. Sin embargo, si la flexión es asimétrica, las deflexiones se calculan en cada uno de los planos principales. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, una sección rectangular, esta sección rectangular recibe una carga inclinada, entonces calculan cuánto se desplaza en vertical, cuánto se desplaza en horizontal y hacen la composición vectorial para tener el desplazamiento resultante. Eso es básicamente lo que les quiero decir. Acá muestra el ejemplo con una sección un poquito más complicada, una sección en Z, pero bueno, capaz es más fácil de ver acá en la sección rectangular. Se calcula en ambos sentidos y se toma la resultante, es una suma vectorial, porque los desplazamientos son vectores, ¿verdad? Tienen magnitud y sentido. Un ejemplo se muestra en la sección ZZ como la que está ahí al costado. Los ejes Y y Z son aquí los ejes principales que pasan por el centroide, así como por el centro de corte de la sección. Recuerdan también de la resistencia 1 del centro de corte, que justamente en este tipo de secciones se vuelve importante. Una deflexión positiva, V1, se muestra para la deflexión de la viga que tiene lugar en el plano X. Bueno, esto no es nada más que le acabo de decir, que se calcula la deflexión sobre ambos ejes principales, que en el caso de rectángulo son horizontal y vertical, y en el caso de esta sección Z son este eje inclinado y este inclinado, porque por el producto de inercia es el que les hace rotar un poquito. Entonces se calcula este desplazamiento, se hace la suma vectorial. Esa es la manera de calcular desplazamientos
en la flexión oblicua. Para prevenir la torsión, las fuerzas aplicadas deben actuar en el centro de corte. Eso ya saben también de resistencia 1, ¿verdad? Sobre todo en este tipo de secciones, o por ejemplo en las secciones C, donde el centro de corte estaba acá fuera de la sección, es importante que las cargas actúen o la línea de acción de las cargas pase por el centro de corte como para no generar torsiones en los perfiles. En general, este tipo de perfiles son muy malos con la torsión, no tienen una alta resistencia a la torsión, justamente en las secciones en las cuales se desplaza el centro de corte. Entonces vale la pena tener un poquito de cuidado ahí. Si las vigas tienen magnitudes considerablemente diferentes a sus momentos de inercia con respecto a los dos ejes principales, son muy sensitivas a la alineación de las cargas. Lo que quiere decir es lo siguiente. Por ejemplo, supongan que ustedes tienen una viga muy alta, pero muy poco ancha. Puede tener, no sé, 100 centímetros de altura y 10 centímetros de ancho. Esta viga, si recibe una carga vertical, va a resistir súper bien, ¿verdad? Porque el momento va a estar sobre el eje Z y la inercia sobre el eje Z es muy grande. Entonces, a consecuencia de eso, los desplazamientos van a ser muy pequeños. Porque ustedes ya saben que los desplazamientos son inversamente proporcionales a la inercia, ¿verdad? Eso está súper bien. Si por algún motivo la carga puede tomar una pequeña inclinación, ¿qué pasa? Cuando esa carga toma una pequeña inclinación, no solo produce momentos sobre el eje Z, sino que también va a comenzar a producir momentos sobre el eje Y. O sea, pasa de ser flexión recta a ser flexión oblicua, ¿verdad? Porque ya vamos a tener una combinación de dos momentos flectores. Cuando se da esto, ¿qué pasa? Pasa que tenemos un momento sobre un eje de muy pequeña inercia. Por ser solo 10 centímetros, la dimensión horizontal, la inercia sobre el eje Y es muy pequeña y por lo tanto las deflexiones o los desplazamientos sobre el eje Y van a ser muy grandes, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer la composición vectorial de nuestros desplazamientos, capaz sobre Z, perdón, acá en la dirección perpendicular a Z tengamos un desplazamiento muy pequeño, pero en la dirección perpendicular al eje Y nos dio un desplazamiento enorme porque esta inercia es muy pequeña. Ustedes ya saben, la suma vectorial va a ser esto, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, vamos a tener un gran desplazamiento. Y eso es lo que le dice acá. Cuando las secciones tienen inercias muy grandes sobre un eje, inercias pequeñas sobre otro eje, entonces son muy sensibles a la aplicación de la carga. Esta pequeña variación acá en el ángulo de la carga puede producir un efecto muy grande en la estructura. Entonces, por lo general, cuando se tienen este tipo de secciones, como la que se está mostrando acá, se toma algún tipo de medida como para asegurar que la carga siempre sea vertical. O se pone acá apoyos laterales en la viga para impedir que se mueva en el sentido débil. O algo hay que hacer para evitar los desplazamientos en el sentido débil. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende bien? Y de vuelta, eso suele pasar en los perfiles Z, por ejemplo. Este perfil Z, ustedes se imaginan que tiene una inercia muy grande respecto a este eje Z, ¿verdad? Si tomamos este eje Z, el material está bastante alejado del eje Z, lo cual les da una inercia bastante grande sobre el eje Z. Pero si tomamos el eje Y, todo el material está prácticamente sobre el eje Y, o sea, no se aleja mucho del eje Y, entonces su inercia sobre este Y es muy pequeña y por lo tanto se da ese problema de que si la componente de carga entra en el eje Y, esto causa deflexiones muy grandes. Y como en la realidad práctica de nuestra vida, las cargas generalmente son verticales, ¿verdad? No tenemos cargas con esta inclinación. No son cargas verticales, pero son cargas de gravedad. Entonces estas cargas verticales se descomponen en cargas sobre el eje Y y cargas sobre, se descomponen en cargas sobre el eje Y se descomponen en cargas sobre el eje Z. Evidentemente esta carga sobre el eje Z no va a ser muy grande porque este ángulo no es muy grande.
pero como el perfil tiene tan baja resistencia sobre este eje Y, por más que esta carga sea pequeña, los perfiles Z pueden tender a desplazarse mucho en esta dirección, porque tienen muy baja resistencia. Por eso es que usa acá el perfil Z como ejemplo, que son problemáticos, aparte porque hay que tener cuidado con el centro de corte, ese tipo de cosas. También hay que tener mucho cuidado con la alineación de la carga, porque un pequeño desvío, o si este ángulo se hace un poquito más grande, si la carga, por ejemplo, comienza a estar acá, en lugar de estar vertical, la flexión sobre el eje Y ya se vuelve muy grande y se dan desplazamientos y también tensiones muy grandes. Eso nada más como una introducción a lo que pasa con las deflexiones en la flexión oblicua. Recuerden, tener cuidado con la alineación de las cargas, el centro de corte y siempre intentar forzarle al perfil en su eje fuerte y no forzarle en su eje débil, que es donde se producen desplazamientos muy grandes. Y vamos a ver qué es lo que pasa con los desplazamientos en la flexión esviada también. Fíjense acá, le llamo, no, acá le llamó flexión desviada en lugar de flexión oblicua. Es lo mismo, se refiere a flexión en más de un eje. Si tomamos, por ejemplo, esta sección rectangular con los ejes principales eta y nu que se ven acá. Se llama eta y nu para poder distinguir que son ejes principales. Y asumimos que el plano de carga es este, que tiene un cierto ángulo alfa, que la carga viene con esta inclinación. Entonces, ¿qué produce esto? Esto evidentemente va a producir momentos sobre el eje eta y momentos sobre el eje nu, y va a producir desplazamientos sobre ambos ejes, ¿verdad? Como la carga es bastante vertical, entonces probablemente este desplazamiento sea más grande que el desplazamiento horizontal, pero se dan desplazamientos sobre ambos ejes. Y esta es la resultante, o el desplazamiento resultante. El desplazamiento resultante, que es la composición vectorial de ambos desplazamientos que tenemos ahí. Ahora, ¿en qué dirección se da este desplazamiento? Este desplazamiento se da acá con un ángulo beta respecto a la vertical, respecto al eje eta. ¿Y qué significa este ángulo beta? Significa que la línea neutra de la sección va a estar inclinada un ángulo beta respecto al eje neutro. Ya habían visto también en la clase de ayer la inclinación de la línea neutra, ¿verdad? Entonces el desplazamiento, si este ángulo acá es beta, este ángulo acá es beta, esto va a ser 90, ¿verdad? El desplazamiento siempre se da de manera perpendicular a la línea neutra. Eso pueden verlo acá. La segunda derivada de la elástica respecto a x de nu, o sea, en la dirección vertical, es m por coseno de phi, que es simplemente la componente vertical de la carga, sobre e por la inercia respecto al eje eta, y la segunda derivada de eta respecto a x es m sobre i respecto al otro eje. Entonces ustedes ya saben de resistencia 1, ¿verdad? Solo que ahí no teníamos dos ejes, teníamos solo un eje y escribíamos derivada de la elástica respecto a x al cuadrado, perdón, la segunda derivada de eta respecto a la longitud es m sobre ei. Esto ya lo conocían, ¿verdad? Acá se escribió lo mismo, simplemente para ambos ejes. Y sabemos que el desplazamiento total es la composición vectorial de ambas, o sea, en la dirección nu por coseno de beta, más en la dirección eta por seno de beta, el desplazamiento resultante. Entonces, si ustedes trabajan un poquito estas dos expresiones, pueden ver esto que habían visto ayer, ¿verdad? Que la tangente de este ángulo beta que se forma entre la horizontal y la línea neutra es la relación de las inercias por tangente de alfa, donde alfa es la inclinación de las cargas, ¿verdad? Entonces, si tomamos esto mismo que tenemos acá, sabemos que eta va a ser una función de seno a alfa y nu va a ser una función de coseno a alfa. Acá pasamos a usar alfa en lugar de usar beta, no importa. Y entonces, eta sobre b va a ser inercia respecto a eta sobre inercia respecto a b. Las e se cancelan por tangente de alfa igual a tangente de beta. O sea que finalmente
fíjense la ecuación que obtuvimos de eta sobre nu. Es idéntica a esta que acá, que tenían ahí, ¿verdad? Entonces, de ahí es que siempre el desplazamiento es perpendicular a la línea neutra, por esta relación entre las inercias y los ángulos beta y alfa que se les dan ahí. Eso lo pueden tomar en general en la flexión oblicua. Acá, a ver, simplemente escribe esta expresión respecto a un eje, no, esta letra ya no sé cómo se llama. Parece que sigue siendo nu y esta ahora pasó a ser mu. No importa. Escribe la ecuación de la elástica respecto a este eje inclinado que le hace coincidir con el plano de carga. Pueden hacer esto también. Ustedes pueden calcular todo respecto a un eje inclinado, solo que esto no es tan fácil porque el eje inclinado no es el eje principal. Y cuando el eje no es el eje principal, ustedes ya saben que se complica un poco el cálculo de tensiones y todo ese tipo de cosas y hay que usar una de las expresiones más complicadas que vimos ahí al final. Se puede hacer esto, se puede calcular directamente en la dirección del plano de carga, solo que es un poquito más complicado. En general es más fácil calcular el desplazamiento en ambos ejes principales y hacer la composición vectorial para obtener la resultante. Y acá muestra un pequeño ejemplo. Esta viga en voladizo que tiene 3A en total, pero la carga está aplicada a 2A, o sea que básicamente este tramo en la punta no nos importa tanto, ¿verdad? Pero pide calcular las dimensiones más convenientes de la viga, determinar la posición de la línea neutra en la sección más peligrosa y la magnitud y dirección del desplazamiento en el extremo libre, o sea acá. Esto, como ya no tenemos tanto tiempo, les dejo para que vean, porque creo que está bastante bien explicado acá. Descompone la carga en ambos ejes principales, calcula el desplazamiento en ambos, o sea, primero determina la sección, después determina el desplazamiento en la dirección y el desplazamiento en la dirección Z y hace la composición vectorial. Y luego, bueno, ahí termina el ejercicio, ¿verdad? Porque es lo último que pide. Pero si ustedes lo revisan, creo que lo van a entender muy bien, porque está muy bien explicado. Ahora, eso era fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las cargas estaban en este plano. ¿Qué pasa si yo a esta viga acá le agrego una carga P que en lugar de estar en este plano, está en este plano? Puede pasar en la realidad, ¿verdad? Podemos tener vigas sometidas a cargas en distintos planos. Obviamente no es lo más común, pero puede pasar. ¿Qué pasa con la deformada o con la línea elástica de la viga en ese caso? Ya saben que la elástica es la deformada, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, lo que se da es que va a ser una línea alabeada, ya no va a ser una línea contenida en un plano, porque esta línea, dentro de todo, lo único que iba a hacer es una línea contenida en este plano, ¿verdad? La línea elástica. Pero cuando tenemos carga en distintos planos, en este tramo va a ser una línea elástica contenida en este plano y en este tramo donde comienza a actuar la otra carga, la línea elástica ya no va a estar contenida en este plano, o sea, va a ser una línea que en el espacio se va por ahí y no está necesariamente contenida en un único plano. Esto se llama una línea alabeada, una línea que no está contenida en un solo plano. Eso se da en los casos como se ve acá, por ejemplo. Está mostrado nuevamente. Tenemos una carga P acá en esta dirección, tenemos una carga P vertical. Eso causa un diagrama de momento flector en este sentido, un diagrama de momento flector sobre el otro eje, y la resultante del desplazamiento en cada sección es distinta. O sea, acá puede tener esta inclinación, acá puede tener esta inclinación, acá puede tener otra inclinación, pero no necesariamente están contenidas todas en un plano. Fíjense, acá está el ejemplo que les acabo de decir, ¿verdad? Un voladizo con una carga en esta dirección, y acá una carga vertical. Esto hace que tengamos distintos planos de carga y básicamente podemos calcular los desplazamientos de la misma forma que siempre. En cada sección descomponemos las cargas sobre los ejes principales, calculamos sus componentes y hacemos la resultante. La única diferencia es que la resultante en una sección puede tener esta inclinación, en otra sección puede tener esta inclinación, en otra sección puede tener esta inclinación, pero no todas
las resultantes van a tener la misma inclinación. Por eso es que va a ser una línea a la vez, ¿verdad? Y ya se imaginan escribir la ecuación de la elástica en este caso va a ser muy, muy complicado, ¿verdad? Porque va a ser una línea que en el espacio no está contenida en un plano, una línea tridimensional, podríamos decir, que sigue un recorrido tridimensional. Evidentemente, escribir la ecuación de esa línea va a ser muy, muy complicado. Entonces, probablemente no lo hagan, sino que lo que pueden hacer es calcular esta resultante en la sección que les interese y listo. No escribirlo para toda la viga de una. Pueden proyectar todas en vertical. Por ejemplo, a veces no nos interesa tanto cuánto se va a mover esta viga en sentido horizontal, sino que lo único que nos interesa es en cada punto saber cuánto se va a desplazar en vertical. Entonces, estas resultantes con las distintas inclinaciones las pueden proyectar todas en vertical. O sea, determinar la componente vertical en cada una y graficar eso acá y van a tener como va a ser como ver la línea elástica de un lado, ¿verdad? Hace falta un poquito de ubicación e imaginación en el espacio para imaginarse ese tipo de cosas. Básicamente, si ustedes proyectan la resultante sobre la vertical en cada punto, va a ser como si ustedes esta línea elástica la están viendo acá desde un lado. ¿Sí? Acá en cada punto grafican su desplazamiento vertical. Eso lo pueden hacer y puede ser de interés en algunos casos. Y acá les da un ejemplo, calcular el desplazamiento resultante del extremo libre. Y fíjense, tiene la carga en este plano, luego la carga en este plano, lo cual va a producir una línea elástica alabeada. Va a tener un desplazamiento de este tipo, ¿verdad? Un desplazamiento horizontal, un desplazamiento vertical y un desplazamiento resultante. Y les muestra, bueno, no muestra exactamente cómo calcular, ¿verdad? Simplemente muestra esta expresión, no muestra los números. No importa. ¿Quedó claro esa parte? ¿Alguna consulta sobre esas líneas elásticas? Puede parecer complicado con tantas flechas y vectores como hay acá, por ejemplo, pero si ustedes se ponen a mirar esto y piensan un poco, creo que lo van a entender sin mayores problemas. Luego, las piezas cortas. Las piezas cortas son interesantes de analizar en la flexión compuesta. ¿Por qué? Son interesantes de analizar en la flexión compuesta porque vamos a usar de un concepto que se llama el centro de presiones. El centro de presiones se define de esta manera: el momento dividido la normal. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en el caso del ejemplo que vimos, la fundación que estaba sometida a un momento 25 y una normal 50. En ese caso, el centro de presiones valía 25 sobre 50 igual a 0,5. Hubiese sido el valor del centro de presiones en ese caso. ¿Qué significa centro de presiones? Centro de presiones es el punto en el cual ustedes pueden aplicar la fuerza normal para simular todas las condiciones o para simular todos los esfuerzos que están actuando en la estructura. Por ejemplo, yo en este caso la fundación, en lugar de aplicar una normal y un momento, hubiese podido aplicar simplemente una normal con una excentricidad de 0,5 metros. O sea, si vamos al ejemplo para ver. Yo en este ejemplo les di una normal que actuaba acá en el centro y un momento sobre el eje Y, ¿verdad? Lo que uno puede hacer es olvidarse de estos momentos y aplicar la normal acá de manera excéntrica a 0,5 metros. Esto me hubiese dado el mismo efecto. Si yo aplicaba mi normal en este punto, hubiese obtenido exactamente el mismo efecto, ¿verdad? Entonces, este es el llamado centro de presiones, el punto donde yo puedo aplicar la normal que me produzca el mismo efecto que todos los esfuerzos que anteriormente actuaban en la sección. Eso es muy fácil de ver cuando es un momento así.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un pilar de mampostería como este, que en la punta recibe una carga normal y una carga horizontal? Entonces el momento no va a ser constante, ¿verdad? La normal tiene este diagrama, la cortante este diagrama, y el momento un diagrama de este tipo. O sea, el momento va a ser variable. El momento acá va a tener un valor, acá otro valor, acá otro valor. O sea que el valor de E también va a ser variable, ¿verdad? Entonces, a veces puede ser interesante pedirles, por ejemplo, el centro de presiones a media altura. Centro de presiones a media altura de este pilar. Y bueno, ustedes saben hacer, va a ser muy fácil, ¿verdad? A media altura, ¿cuánto vale el momento? El momento a media altura vale P por L sobre 2. Entonces, excentricidad va a ser, o centro de presiones va a ser P por L sobre 2 sobre normal, que es P por L sobre 2N. Tenemos la posición del centro de presiones acá a media altura, ¿verdad? Quiere decir, si yo quiero cortar mi pilar acá, y quiero aplicar únicamente una carga normal que me simule todos los efectos de las cargas actuantes, entonces debo aplicar una carga normal acá a esta distancia que acabo de calcular, a esta distancia. Y pueden hacer una línea que une todos los centros de presión, ¿verdad? Que no necesariamente debe estar totalmente contenida dentro de la figura. Puede salir, como en el ejemplo de acá, con un cierto ángulo alfa, así. Ustedes pueden definir la línea que une todos los centros de presiones de las distintas secciones. Y como el momento varía de forma lineal, ustedes saben que esto va a ser una recta, entonces basta con que lo calculen, por ejemplo, acá y lo calculan acá y unen los dos puntos mediante una recta, ya tienen la recta que une todos los centros de presiones. Si este momento fuese parabólico, entonces, bueno, esta línea sería una parábola, algo así. Sería una línea de segundo grado, depende del grado de la ley de momentos. Un concepto interesante para resolver algunos ejercicios. Y acá, por último, ya les da simplemente un resumen de todo lo que se dio en la teoría hasta ahora. Simplemente las tensiones son la superposición, lo que vimos al comienzo, ¿verdad? Entre la tensión normal y las tensiones de flexión. Muestra de vuelta cómo deducir la fórmula. Todas cosas que ustedes ya vieron. El caso particular de la línea neutra en un borde de la sección también es un caso interesante. Pueden darle una mirada después si quieren. O si en la siguiente clase tenemos un poquito más de tiempo, entonces nos fijamos de vuelta en estos conceptos. Luego, básicamente esta parte ya es simplemente el resumen de cosas que ustedes ya habían visto. ¿Alguna consulta? ¿En qué tema práctico se usaría ese concepto de centro de presiones, Rafa? Y por ejemplo, cuando tenés un pilar de un material que no resiste a la tracción. Cuando tenés un pilar de un material que no resiste a la tracción y vos no querés que se fisure, entonces van a ver un poquito más adelante, creo que en la siguiente clase, que hay un concepto que se llama núcleo central. El núcleo central es básicamente la zona dentro de la cual tiene que estar el centro de presiones para que no haya tracción. En una sección rectangular, por ejemplo, es así. Una sección rectangular que tiene dos ejes centroidales así. Acá en el medio, uno puede aplicar cargas normales sin que existan tracción. O sea, esta es la zona en la cual se puede mover una carga de compresión sin que se generen cargas o tensiones de tracción en la sección. Si por ejemplo mi normal está, no sé, mi normal está por acá, entonces este lado va a estar más comprimido que el otro y va a ser un diagrama de tensiones, algo así, por ejemplo. Y cuando está en el borde del núcleo central, el diagrama de tensiones va a ser así. Va a ser nulo en este punto y máximo acá. Una vez que salen fuera del núcleo central, ya comienzan a aparecer tensiones de tracción acá. Entonces, si uno no quiere que se generen tensiones de tracción, se debe mover con su carga normal siempre dentro del
del núcleo central. Y si es un pilar sometido no solamente a carga normal, sino que también a momento flector, entonces el centro de presiones debe quedar dentro del núcleo central. Entonces, por ejemplo, yo puedo en este pilar dibujar mi núcleo central, algo así como esto. Esta va a ser la proyección en vertical de mi núcleo central. Y yo ya sé que a partir del punto donde mi línea que une los centros de presiones sale fuera de esta zona, acá voy a comenzar a tener problemas, porque ahí comienzan a originarse tensiones de tracción. Para ese tipo de cosas, por ejemplo, puede ser interesante.